Buenas tardes, ingeniero José Antonio Gil Guerrero. Muchas gracias por participar en esta entrevista sobre el curso de didáctica. Estamos emocionados de poder conversar con usted y conocer su opinión y experiencia en este tema. Comencemos. En el marco de la formación docente es fundamental reflexionar sobre la importancia de la didáctica como ciencia de la educación. En esta ocasión se llevará a cabo una entrevista con el ingeniero José Antonio Gil Guerrero, que se desempeña como docente de matemáticas en la institución educativa Miguel Samper Agudelo de Guaduas. A través de esta conversación se pretende explorar su experiencia y estrategias para abordar situaciones en el aula de manera argumentada y colectiva. Este ejercicio tiene como objetivo enriquecer el conocimiento y generar reflexiones profundas sobre la labor educativa en contextos reales. Se aclara que la entrevista se realiza exclusivamente con propósitos académicos. Primera pregunta, profe, ¿por qué eligió la docencia como profesión para su vida? Bueno, de hecho mi profesión es ingeniero electrónico. Tuve la oportunidad de trabajar algunos años en mi profesión, pero pues igual la docencia era algo que me gustaba también. Apliqué para el concurso docente en el año 2009 y pues con la suerte de que tuve muy buen puntaje, pude acceder a una plaza vacante y pues desde ese año hasta ahorita estoy ejerciendo la educación y la verdad es que cada vez más contento y amañado en esta labor que es tan importante para la sociedad. Gracias, ingeniero. Segunda pregunta, ¿qué características especiales y fundamentales debe poseer una persona que se dedica al arte de enseñar? Bueno, yo creo que de hecho y en el contexto social en el cual nos estamos desarrollando en los colegios públicos es muy importante el tema de la empatía, porque es importante colocarnos nosotros en el lugar de los estudiantes, teniendo en cuenta de que vienen de situaciones y contextos sociales tan diversos. Más que ellos adquieran un conocimiento, es más importante tal vez trabajar el tema de valores, que sean personas que se puedan integrar fácilmente a una sociedad que cada vez es más complicada. Excelente reflexión, ingeniero. Con su experiencia como docente, ¿qué es la educación? Pues la educación yo creo que es el arte de preparar las personas para el futuro, ¿cierto? De hecho, pues desde comienzos de la historia lo que se busca es eso, que los seres humanos estén cada vez más preparados. Y como lo mencionaba anteriormente, no es solo adquirir unos conocimientos en áreas técnicas como la física, la matemática, la química, sino adquirir unos valores que les permitan desempeñarse dentro de una sociedad que cada vez es más globalizada. Gracias. Cuarta pregunta, ¿qué importancia tiene la educación en la transformación social? Total, yo creo que es el único medio con el cual se puede lograr una transformación, porque cogemos al ser humano, a la persona desde los primeros años de edad y vamos trabajando con ellos, forjando un carácter, también haciéndolos partícipes de un proceso educativo que les permite desarrollarse en la sociedad como tal, y la forma en la cual nosotros apliquemos todos estos conceptos les va a permitir a ellos tener un bagaje en la sociedad como tal. Entonces es el aparato, el motor fundamental para la transformación social, la educación. Quinto, ¿qué métodos innovadores implementa durante su proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes? Bueno, ahorita se está manejando mucho todo el tema de las TIC, ¿cierto? La inteligencia artificial ya también se está aplicando a contextos escolares. También hay mucha didáctica, muchas actividades lúdicas que por medio de ellas nosotros podemos ir enseñando, que los muchachos vayan adquiriendo unos conocimientos. Nosotros aquí en la institución contamos con mucho material didáctico que nos ha permitido desarrollar ese tipo de cosas, así como unas ayudas audiovisuales que son bien importantes en el proceso educativo. Sexta pregunta, ¿cuáles herramientas tecnológicas o electrónicas utilizan comúnmente para impartir sus clases? Bueno, la herramienta tal vez más utilizada aquí es el videobeam, el computador. Algunos contextos se pueden aplicar herramientas como el uso de celulares, de pronto cosas como evaluaciones en línea, el internet, ¿cierto? Que es bien importante.
Séptima pregunta, ¿cuál es el objetivo principal que tiene una clase? Bueno, el objetivo principal de una clase depende mucho del DBA, ¿cierto? Pero como yo lo mencionaba anteriormente, hoy en día la educación no se trata tanto de que el alumno adquiera una cantidad de conocimientos, sino que los pueda aplicar y que se pueda desenvolver en una sociedad como tal. Entonces, el objetivo de una clase puede ser un objetivo específico, adquirir cierto conocimiento en cierta área, un ejemplo, que el alumno aprenda a sumar, pero más que eso es importante para que va a utilizar ese conocimiento que está adquiriendo. Muchas gracias. ¿Cuáles son las estrategias que mejor resultado le han arrojado durante los procesos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, el tema de contextualizar la educación, ¿cierto? Que nosotros podamos, digamos, en el área de matemáticas, aplicar ese conocimiento a un contexto. Generalmente el alumno aprende es haciendo. Entonces, si nosotros estamos trabajando un tema comunidades de medida y lo podemos contextualizar dentro del aula, dentro de la institución, que el alumno tome su metro, su decámetro y haga esas medidas, el alumno con seguridad que va a poder adquirir, absorber más ese conocimiento que si nosotros nos dedicamos solo a dar una clase magistral en un tablero. Entonces es bien importante poder nosotros aplicar los conocimientos al contexto local y, ¿por qué no, nacional? Décima, ¿qué entiende por didáctica? Bueno, la didáctica son las herramientas que nosotros utilizamos para el desarrollo de una clase. Bien puede ser tecnológicas o otro tipo de herramientas, ¿cierto? Como lo mencionaba anteriormente, hacemos mucho uso del videobeam, pero pues se aplican diferentes situaciones. Se puede trabajar un video, ¿cierto? O se pueden trabajar juegos didácticos en matemáticas, que se presta mucho para eso. Y esas herramientas nos permiten que nosotros podamos desarrollar una clase de una forma más amena. Décimo primera, ¿qué evalúa en un alumno para calificar o dictaminar su desempeño? Bueno, más que evaluar de pronto una respuesta, se evalúa un proceso, ¿cierto? Y cómo está llegando a ese proceso. Se evalúa sobre el avance, ¿no? El alumno qué avance ha desarrollado durante la estadía en el curso en el que esté, ¿cierto? No podemos hacer una evaluación simplemente con un componente netamente numérico cuando no tenemos en cuenta si ese alumno realmente está avanzando dentro de su proceso. Entonces se evalúa el avance, ¿cierto?, de cada uno de los componentes en los cuales se está desarrollando el alumno. Gracias. ¿Cómo ayuda a estimular a sus alumnos cuando la clase se torna enredada, ya que las matemáticas a veces no son fáciles de asimilar? Sí, esa es una situación, tal vez un paradigma que se tiene sobre el tema de las matemáticas, tenerla como el área más difícil dentro de todo el pénsul académico. Pero esa situación no lo es tanto, porque uno trabajando con alumnos del grado sexto, como lo estoy haciendo ahorita, se da cuenta que ellos tienen una asertividad hacia las matemáticas, pero es un trabajo muy importante del docente quitar ese tabú que las matemáticas son las más difíciles. Al contrario, hay que inculcarles siempre que las matemáticas son las más fáciles. Y una de las estrategias es utilizar juegos didácticos. Si nosotros tenemos una clase que se nos está complicando por temas de clima, por temas de ambiente escolar, hombre, podemos hacer uso de juegos didácticos, de herramientas tecnológicas y aplicar enseñar el mismo contenido, pero de otra forma o con otra herramienta. Gracias. Décimo segunda, ¿qué elementos tiene en cuenta para diseñar su material didáctico? La pertinencia, ¿cierto? Es muy importante que el contenido sea pertinente. El contexto, ¿cierto? Nosotros también trabajamos sobre algo que nos orienta el Ministerio de Educación Nacional, que son los DBA. Entonces, ¿cuál es el derecho básico de aprendizaje con el cual vamos a diseñar esa herramienta que vamos a utilizar en el aula? Décimo tercera, ¿cuáles son los principales desafíos que usted ve como educador por los cuales el alumno no cumple con los objetivos propuestos en el área enseñada? Bueno, no solo en el área de matemáticas, sino tal vez en todo el contexto social en que se encuentra en este momento Colombia. El desafío es poder lograr nosotros convertirnos en esos tutores de algunos alumnos
que carecen hasta de una familia. El contexto social en Colombia es muy complejo en esa parte, los alumnos vienen de familias disfuncionales. Entonces nosotros lograr como institución ocupar esos espacios y de pronto en gran manera suplir eso, podremos tal vez hacer que estos alumnos se integren mucho mejor a la sociedad y asimismo pues se van a integrar a la institución adquiriendo los conocimientos necesarios. Resaltar la importancia que tiene la educación dentro del desarrollo de una persona en la sociedad. 14. ¿Por qué la comunicación asertiva es tan importante a la hora de impartir mis conocimientos y qué otras habilidades considera importante disponer en el aula para favorecer la mediación pedagógica? Bueno, sí, la comunicación asertiva es supremamente importante porque en la forma de que nosotros podamos llegar con esa comunicación al estudiante nos va a entender cómo poder expresar los contenidos, cómo poder expresar las temáticas, cómo poder llegar a esos estudiantes y que entiendan que esas temáticas se pueden aplicar a diversos contextos y contextos que ellos en este momento los pueden ser de carácter local, ¿cierto? Inclusive en sus familias, contextos que se puedan trabajar desde una buena comunicación. 15. ¿Cuál es el objetivo por desarrollar en el alumno a partir de la didáctica y la pedagogía aplicada en su enseñanza? Bueno, el objetivo, como le digo, es cumplir con alguna serie de conocimientos que el alumno sea capaz de tener esos conocimientos, pero como le decía, no solo de tenerlos, sino de poderlos aplicar a un contexto, ¿cierto? O sea, aprender para qué, ¿cierto? ¿Qué buscamos con ese aprendizaje? Que el alumno logre desarrollar qué habilidades. Muchas gracias, ingeniero. En esta entrevista con el ingeniero José Antonio Gil, hemos podido explorar la importancia de la didáctica en la educación y la formación de profesionales. Agradecemos su tiempo y colaboración para compartir sus experiencias y conocimientos. La didáctica juega un papel fundamental en la transmisión de conocimientos de manera efectiva y significativa, permitiendo a los estudiantes adquirir las habilidades y competencias necesarias para enfrentarse a los desafíos del mundo actual. Es imprescindible seguir trabajando en el desarrollo de la estrategia didáctica innovadora que fomenten el aprendizaje activo y el pensamiento crítico en las aulas. Gracias nuevamente al ingeniero José Antonio Gil por su valiosa contribución. Bueno, muchas gracias a usted.